Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es jueves 13 de enero del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Yo te he engendrado hoy. Tremendo tópico que vamos a analizar y que el enemigo se ha encargado de desvirtuar, empañar y malinterpretar. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Qué significa que la Biblia declare que Jesús fue engendrado? ¿Significa esto que fue un ser creado? Noten los siguientes textos bíblicos. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de los hijos de hombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lo primero que quiero dejar bien claro y enfático es que Jesús es Dios. Ayer lo decíamos, la divinidad de Cristo en la Escritura no se pone en duda. Jesús no tiene principio ni tiene fin, es eterno, es decir, siempre ha existido y siempre existirá. Y cuando la Biblia declara la encarnación de Jesús, lo hace desde el punto de vista soteriológico, es decir, desde el punto de vista de la ciencia de la salvación. Recordemos que Jesús significa Salvador y que la primera promesa mesiánica fue dada como una promesa profética para salvar al ser humano. Por lo tanto, Jesús en ningún momento fue creado, en ningún momento comenzó su existencia por medio de la creación, porque Él siempre ha existido. Pero Jesús sí fue encarnado, se hizo humano para estar con nosotros y entre nosotros. Se humanó para velar su divinidad y poder ser Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ahora los calificativos que se le dan a Jesús de Hijo de Dios o engendrado tienen su razón de ser y su explicación muy contundente. Hebreos capítulo 1 verso 5 cita dos versículos del Antiguo Testamento que identifican al Mesías como Hijo de Dios. Primero en Salmos capítulo 2 verso 7, Dios se dirige a él como hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En un sentido, Cristo es el Hijo eternamente engendrado. En otro sentido, fue engendrado en la encarnación. En un tercer sentido, fue engendrado en la resurrección, el primogénito entre los muertos. Pablo empleó este versículo en la sinagoga de Antioquía y Pisidia y lo aplicó a la primera venida de Cristo Jesús. El segundo versículo se cita en 2 de Samuel capítulo 7 verso 14. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Aunque las palabras puedan parecer referirse a Salomón, el Espíritu Santo las identifica aquí como referidas al mayor hijo de David. Aquí otra vez el argumento es que Dios nunca se refirió a un ángel de esta manera. Pero el punto principal es que jamás se dirigió a un ángel como su hijo. Los ángeles son mencionados colectivamente, es decir, en plural, como hijos de Dios. Pero en este caso no significan más que criaturas. Cuando el Señor Jesús es descrito como el Hijo de Dios, significa igualdad a Dios, igual a Dios. El propósito de la cita es destacar la condición de Hijo de Cristo y de ese modo establecer más firmemente la superioridad sobre los ángeles. Mediante esta cita de Salmos capítulo 2 verso 7 y 2 de Samuel capítulo 7 verso 14, el escritor presenta la relación única que el Hijo de Dios tiene con el Padre. Ningún ángel ha experimentado jamás esta clase de relación de hijo. Un título de Cristo que expresa la sumisión voluntaria de la segunda persona de la deidad a la primera
con el propósito de cumplir el programa de redención establecido en la eternidad, la soteriología que hemos dicho al principio. En toda la Escritura, en ningún pasaje se registra que Dios haya llamado hijo a un ángel. El papel de Jesucristo como Hijo de Dios, como primogénito, como engendrado, comienza en su encarnación para realizar la labor de salvación del ser humano del pecado. Cuando comienza con Jesús como Mesías, y a partir de ahí encuentra en cumplimiento las promesas mesiánicas a través de Cristo Jesús. El sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso, casi demasiado maravilloso para que lo comprenda el hombre. Cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Él se dio en fianza a sí mismo para realizar nuestra salvación plena en una forma satisfactoria para las demandas de la justicia de Dios y de acuerdo con la excelsa santidad de su ley. Nadie menos santo que el unigénito del Padre podría haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como su expiación, aún a los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. Queridos amigos y hermanos, la Biblia se refiere a nuestro Señor Jesucristo como engendrado, como Hijo de Dios, pero desde el punto de vista de la salvación nuestra, al encarnarse o humanarse para poder estar entre nosotros y consolidar nuestra salvación. Nuestra mente es muy finita para poder comprender cabalmente este misterio, pero sí podemos entender y comprender que de todo ello se deriva nuestra salvación. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.